bueno, ahora sí, estamos listos. Hoy concluimos entonces con Mateo y vamos a estar en el capítulo número 28. Capítulo 28 de Mateo. Capítulo 28 de Mateo, en donde pues podemos ahí encontrar este texto, estas palabras, precisamente en el cierre, en la conclusión del libro de Mateo. Es decir, luego que se habla de la resurrección del Mashiach, luego que se habla también acerca de este asunto de que los líderes religiosos dijeron y hicieron correr el rumor de que los discípulos habían robado el cuerpo del Mashiach, pues al no aparecer o al no estar el cuerpo, decían ellos, el mal va a resultar peor, ¿no? Ellos pues buscaron la muerte del Mashiach, buscaron asesinar al Mashiach, pensando en terminar con un mal que los atormentaba y que amenazaba su liderazgo, su gobierno sobre el pueblo. Y después dijeron, imagínense, si no aparece ese cuerpo, pues vamos a tener un problema mayor que antes. Y por esa razón hicieron correr el rumor de que los discípulos habían pues robado el cuerpo. Y aquí hay algo bien interesante, ¿no? Porque hemos mencionado muchas veces que los discípulos pues nunca entendieron esto del tema de la muerte y resurrección del Mashiach, a pesar de que Yeshua se los dijo muchas veces. Y ellos no pudieron discernir este asunto. Y lo interesante acá es que, mire, los líderes religiosos sí lo entendieron y sí se acordaban de esas palabras y ellos como que sí lo creían y entonces mandaron poner guardias ahí en la tumba, tratando de, pues no sé, de impedir la resurrección, aunque ellos dijeron, ¿no?, que impedir que los discípulos robaran el cuerpo. Sin embargo, pues sabemos que lo que ocurrió fue que el Mashiach resucitó por el poder del Padre y que ocurrió un temblor y que bueno, quebró la roca aquella que estaba ahí tapando la tumba, y que fue un evento totalmente sobrenatural, que los soldados que estaban custodiando la tumba pues fueron testigos oculares, sin lugar a dudas, de este gran milagro, pero los líderes religiosos montaron aquella historia inventada por ellos de que los discípulos habían robado el cuerpo. Justamente hace no mucho, cuando celebramos Pesaj, en la velada de Pesaj, estuvimos viendo la película de Risen, se llama Risen en inglés, esta película que se hace precisamente y que aborda el tema de la resurrección del Mashiach Yeshua. Y ahí en la película de Risen tratan a detalle, ¿no?, este asunto, este tema de los soldados, de lo que pasó con ellos, de la historia del robo del cuerpo, en fin. Nada más que pues hubo un pequeño detalle, ¿verdad? Que Yeshua se estuvo apareciendo, ya resucitado, se estuvo apareciendo a sus discípulos, y según el testimonio que da el Rab Shaul, hubo más de 500 hermanos, más de 500 personas que lo vieron resucitado. Así que, pues, ¿qué iban a hacer con eso? ¿Cómo iban a tapar? Es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero bueno, ellos inventaron su historia. Entonces, después de todo esto que nos habla el capítulo 28 de Mateo, y precisamente nos habla del Mashiach ya resucitado, apareciendo a sus discípulos, y nos dice que llega a esta conclusión en donde Yeshua reúne a sus discípulos
en el monte de los olivos, y estando ahí con ellos viene entonces este tema, este texto, que es conocido como la Gran Comisión. Así es como se le conoce. Incluso algunas Biblias que le ponen los editores por ahí, ¿verdad?, le ponen títulos o subtítulos a algunas porciones. En algunas Biblias aparece precisamente este subtítulo ahí que dice la Gran Comisión. Mateo 28, 19 al 20, o algunos toman desde el verso 18. Mateo 28 del 18 al 20. En este caso, nosotros tenemos acá los versos 19 y 20, en donde dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, ahí está este texto con el que cierra, con el que termina Mateo, aunque aquí le faltaría la palabra amén, ¿verdad? Le faltaría la palabra amén, que algunas versiones la incluyen la palabra amén. Quizás no todas. Ahorita es algo de lo que vamos a revisar precisamente en este último texto que encontramos en el cierre de Mateo. Pero bueno, hay que decir que este texto, mis hermanos, de la Gran Comisión, conocido así como la Gran Comisión, es un texto que le da sentido a muchas iglesias, a muchas denominaciones. Este texto, digamos que es la columna vertebral del ministerio conocido como evangelismo. Sí, evangelismo, el ministerio misionero. La gran mayoría de las iglesias en el cristianismo y sus ministerios evangelísticos, misioneros, pues dependen en gran manera, digámoslo así, de este texto, de la Gran Comisión. O en otras palabras, estos ministerios evangelísticos, misioneros, organizaciones misioneras que hay a nivel mundial, digamos que todas estas organizaciones y ministerios existen a causa de este texto, a causa de lo que se conoce como la Gran Comisión. La gran mayoría de las iglesias tienen este texto, pues digamos, como estandarte, como lema. Lo escriben por ahí en alguna parte, en alguna de sus paredes, o lo tienen en algún cuadro. La gran mayoría de los creyentes en el cristianismo conocen de memoria este texto. Digamos que es uno de los textos más populares de las Sagradas Escrituras, junto con Juan 3:16, junto con el Salmo 23, está, digamos, en el top 5 de los textos más conocidos de las Sagradas Escrituras. Ahí podemos encontrar este texto conocido como la Gran Comisión. Vaya, hasta los niños, ¿no? Hasta los niños que asisten a las iglesias, la gran mayoría conoce de memoria este texto de Mateo 28, del 18 al 20. Es entonces un texto que decíamos, pues pesa mucho en la doctrina, pesa mucho en las actividades de las congregaciones, de las iglesias. Es un texto que le da vida a muchos ministerios. En fin, un texto importantísimo
en las Sagradas Escrituras. Y hoy pues lo tenemos aquí, digámoslo así, bajo el análisis. Y vamos a leer, entonces, vamos a leer en varias versiones este texto de Mateo 28, del 18 al 20. Y bueno, les decía sobre la palabra amén al final del texto, al final del Evangelio, que algunas versiones lo incluyen, otras no. Por ejemplo, aquí la versión Peshita, la versión del Nuevo Testamento Peshita, que es una versión aramea, sí tiene la palabra amén al final. Verso 20 dice: enséñenles que guarden todo lo que les he ordenado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice la versión Peshita. La Reina Valera Antigua. La Reina Valera Antigua. Fíjese qué interesante, ¿no? La Reina Valera Antigua no incluye la palabra amén. Solamente dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, dice la versión antigua, hasta el fin del siglo. Pero no incluye la palabra amén. Esta es la Reina Valera Antigua. Y digo que es interesante porque si usted consulta la Reina Valera versión 1960, que es la más popular, ¿verdad? La versión más popular que existe, sí incluye, sí dice ahí al final, o cierra el Evangelio de Mateo con la palabra amén. Entonces, pues, comparamos con la Reina Valera Antigua y no la vemos, entonces en la 60 sí la vemos, y pues tenemos que preguntarnos qué pasa, ¿no? Porque si es, digamos, una misma versión, se supone, solo que actualizada, ¿por qué la versión antigua no incluye la palabra amén? ¿Y por qué la versión, digamos, 60 más actualizada, sí incluye la palabra amén? Que por cierto, la palabra amén tiene dentro de lo que es las raíces hebreas, tiene dos formas de pronunciarse. En el mesianismo hay hermanos que no dicen amén, hay hermanos que dicen omein, ¿sí? Omein. Y pues habemos otros que decimos amén. Esto es algo que ya hemos comentado. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene de que en el judaísmo los hermanos judíos, de donde viene el idioma hebreo, hay dos líneas principales, que son los judíos askenazíes y que son los judíos sefardíes. Los judíos askenazíes es de donde viene la pronunciación omein, ¿sí? De ahí viene la pronunciación omein de los judíos askenazíes. Los judíos sefardíes pronuncian amén, así, amén. Entonces, entre los judíos askenazíes y los judíos sefardíes hay, pues, muchas diferencias en muchas cosas. En la forma de vestir, si usted ve, los judíos askenazíes son como los que visten así, que se visten todos de negro y con sus sombreros, y que luego usan como unas trencitas así, ¿verdad? Esos son los askenazíes. Los judíos sefardíes son más bien los que usan la kipá, los que usan el talit. Entonces hay ciertas diferencias en las enseñanzas también.
Nosotros usamos amén, no usamos omein. ¿Por qué? Porque los judíos askenazíes, al menos en mi entendimiento, son una rama del judaísmo que realmente no tiene un origen escritural. De hecho, proféticamente hablando, en las escrituras hay una promesa para aquellos que van a heredar el pacto y que van a heredar, digamos así, pues la tierra de Israel. Y esa promesa es para los sefardíes, para los que habitaban en la región de Sefarat. Y las escrituras nunca hablan de judíos askenazíes. Incluso hay un askenaz en las escrituras, pero fue un personaje más bien malvado. Entonces, bueno, por eso yo tengo mis reservas con el judaísmo askenazí, y por eso prefiero utilizar la palabra amén en lugar de omein. Pero bueno, igual no tengo nada contra quienes utilizan esa forma, pero creo que la forma correcta es amén. Bueno, seguimos viendo y seguimos comparando aquí las versiones. Nos quedamos con esto de que la Reina Valera antigua no incluye la palabra amén. La 60 sí la incluye. Vamos a ver, ya vimos la Peshita. Vamos a ver la otra de las versiones más populares también. NBI. NBI dice: les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. NBI no incluye tampoco esa palabra amén, no la incluye, ¿verdad? Al final. Y bueno, de hecho la NBI pone un asterisco en todo este texto de Mateo 28, del 18 al 20. Bueno, no, especialmente el verso 20. El verso 20 tiene un asterisco, la NBI, con una nota en donde dice que este texto no se encuentra en los manuscritos antiguos. Entonces, no solo no usa, o no solo no incluye, mejor dicho, la palabra amén, sino que NBI pone una nota en donde informa que el texto, el verso Mateo 28:20, no está incluido en los escritos antiguos. Bueno, entonces esto en la comparación que estamos haciendo. Y bueno, la versión textual de las escrituras tampoco la incluye. La versión textual, la Biblia de las Américas tampoco lo incluye. La Biblia al día tampoco lo incluye. Entonces, bueno, podemos seguir viendo más versiones, pero ya, digamos, al consultar algunas de las versiones más conocidas, más populares que existen de las Sagradas Escrituras, y al observar que no incluyen la palabra amén al final de este texto, pues nos lleva a la conclusión de que entonces esta palabra ahí al final es un agregado, ¿verdad? Un agregado en algún momento, un agregado de los editores, un agregado que hicieron algunos al texto. O sea, agregaron la palabra amén. Ahora, esto no significa, vaya, no es nada malo, ¿verdad? No estamos juzgando esto, diciendo o acusando de que ¿por qué pusieron la palabra amén? No, no. Es solo una observación de que algunas versiones la incluyen y la gran mayoría no la incluyen. Y si no la incluyen es por una sencilla razón, pues porque no forma parte del texto original y por eso no la incluyen. Suena muy bonito, ¿verdad? Ahí al final, pero
pues no está incluida en los escritos más antiguos. Y lo comprobamos con la Reina Valera antigua. La Reina Valera antigua es una de las versiones más, pues valga la redundancia, más antiguas que existen, y no incluye, ¿verdad? No incluye la palabra amén. Ahora, vamos con lo que decíamos de la nota que utiliza la versión NBI, y que NBI dice que todo un texto de aquí del final de Mateo no está en los manuscritos antiguos. Este tema lo hemos platicado en algunas ocasiones anteriores, en donde algunos recordarán que hablamos o tocamos el tema de las interpolaciones. ¿Qué es una interpolación? Es agregar, ¿sí? Son textos agregados, son textos tardíos que se agregaron a las escrituras por algunos escribas, ¿sí? que agregaron esos textos y que no estaban en los escritos más antiguos. A eso se le llama interpolación. Una vez dimos un estudio sobre esto, en donde dijimos que la Reina Valera 60, que es la versión pues más popular que hay, que la mayoría del mundo cristiano la conoce y la usa, la Reina Valera 60 es la versión de las escrituras que contiene más interpolaciones que cualquier otra versión. Entonces, no recuerdo bien si son 20 o 21 textos, me parece que son 21 textos o 21 interpolaciones que incluye la Reina Valera 60. Entonces, lo que vamos a ver hoy aquí, que estamos haciendo un análisis de este texto, es qué ocurre con el texto de la Gran Comisión respecto a los manuscritos antiguos o a los textos antiguos. Ya dijimos al principio la importancia que tiene, la importancia que reviste este texto, y cómo de este texto de la Gran Comisión pues dependen muchísimos ministerios evangelísticos, misioneros, nacieron en base a este texto la gran mayoría de ministerios evangelísticos y misioneros. Entonces, para el estudio de Mateo, hemos estado utilizando acá la versión de Mateo de Shem Tov. La versión de Mateo del Shem Tov, que hemos dicho es la única versión que existe de un escrito del Nuevo Testamento en hebreo. Es decir, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y todos los demás libros del Nuevo Testamento no existen, no se conocen copias en hebreo, solamente en griego. Eso no quiere decir que se escribieron en griego, no. Lo que quiere decir es que digamos, los escritos antiguos en hebreo los desaparecieron. Así de sencillo, los desaparecieron, y en su lugar solamente tenemos escritos en griego. Esto fue, y esto es algo histórico. Yo digo, no estoy inventando nada, ¿verdad? Esto es algo histórico, algo que se puede verificar ahí a través del internet. Usted puede buscarlo y constatarlo. Incluso, bueno, las autoridades eclesiásticas pertenecientes a la iglesia popular, a la iglesia católica, apostólica y romana, ellos lo dicen con todas las letras. Ellos lo dicen y lo aceptan, que ellos hicieron eso, y está registrado en los diferentes concilios que se llevaron a cabo, uno en específico en donde pues ellos, digamos así, tomaron la decisión de desligarse completamente de todo lo judío, y eso incluyó pues deshacerse de todos los escritos que existían
del Nuevo Testamento en el idioma hebreo. Entonces se deshicieron de todo y pues como ya habían hecho, según esto, las traducciones del hebreo al griego, pues solamente se quedaron con las copias en griego. ¿Por qué existe una versión de Mateo en hebreo? Bueno, porque esto fue un hallazgo, un descubrimiento que se hizo recientemente. Y recientemente quiere decir en el siglo XX, cuando Israel en 1948 fue reconocido por la ONU como una nación, como el Estado libre y soberano de Israel. También en ese tiempo se encontró un hallazgo importantísimo arqueológico en las cuevas de Qumran, que vinieron a simbrar a todo el mundo religioso. El descubrimiento que se hizo en Qumran de muchos escritos antiguos incluyó precisamente una copia del Evangelio de Mateo, escrita totalmente en idioma hebreo. Y este es conocido como el Mateo de Shem Tov. Entonces, pero solamente Mateo, no había ningún otro libro del Nuevo Testamento en hebreo. Y hemos dicho muchas veces que Mateo está dirigido a una audiencia judía. Entonces, pues las casualidades no existen. Por alguna razón, solamente apareció este libro escrito en la lengua original, en la lengua hebrea. Así que bueno, aclarado esto, vamos a ver entonces en el Mateo de Shem Tov cómo es que dice al final del libro. Desde el verso 16 voy a leer. Después de esto, cuando sus 12 discípulos fueron a Galil, él se les apareció a ellos en la montaña donde habían orado. Entonces ahí se aclara que es el Monte de los Olivos. La montaña donde habían orado, pues es donde Yeshua le gustaba ir a hacer sus retiros de oración, ¿no? Y esto donde habían orado se refiere a la noche que Yeshua fue entregado. Es decir, ahí en el huerto de Getsemaní, que estaba justamente en el Monte de los Olivos. Entonces se les apareció a ellos en la montaña donde habían orado, y cuando lo vieron, lo reverenciaron. Pero había algunos de ellos que dudaban de él. Entonces Yehoshua se acercó a ellos y les dijo: a mí se me ha dado todo el poder en los cielos y en la tierra. Vayan con ellos y enséñenles a preservar todas las cosas que yo les he ordenado a ustedes por siempre. Entonces vea la diferencia, ¿no? O sea, sí hay una diferencia interesante entre lo que dice el Mateo de Shem Tov y lo que dice pues otras versiones. Lo voy a leer otra vez. Después de esto, cuando sus 12 discípulos fueron a Galil, él se les apareció a ellos en la montaña donde habían orado, y cuando lo vieron, lo reverenciaron. Pero habían algunos de ellos que dudaban de él. Entonces Yehoshua se acercó a ellos y les dijo: a mí se me ha dado todo el poder en los cielos y en la tierra. Vayan con ellos y enséñenles a preservar todas las cosas que yo les he ordenado a ustedes por siempre. Entonces, ¿qué vemos de diferente en esta versión de Shem Tov con las versiones tradicionales? Pues se ven diferencias muy notables. Una diferencia es que en el Mateo Shem Tov no se incluye el tema de la tevilá, del bautismo. No se incluye tampoco, por lo tanto, como no se incluye el tema de la tevilá, no se incluye tampoco la fórmula mencionada por otras versiones, la fórmula bautismal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tampoco aparece aquí en el Mateo de Shem Tov. El Mateo de Shem Tov hace un énfasis en el tema de aquellos que dudaban.
Es decir, las otras versiones también dicen esto, ¿no? Que había quienes dudaban, pero el Mateo Shem Tov hace énfasis en que Yeshua está, digamos, instruyendo a los discípulos para que vayan con los que dudaban, ¿sí? Para que vayan con los que dudaban y que los instruyeran, es decir, los afirmaran en todas las cosas que Él les había ordenado, que Él les había enseñado. Y entonces el sentido del texto es muy distinto. Es muy distinto la percepción que podemos tener del Mateo Shem Tov a las otras versiones. Vamos a leer la versión textual. La versión textual desde el 16 dice: pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Aquí está, ¿no? Aunque algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Así traduce la versión textual. Entonces, si observamos, y la gran mayoría de las versiones más o menos traducen, digamos, la misma línea de pensamiento que podemos ver en la versión textual. Y si vemos nosotros con atención acá, entonces el tema de que algunos dudaron, la mayoría de las versiones pues no hacen un énfasis en esto. Es decir, no conectan el tema conocido como la Gran Comisión, no lo conectan con el asunto de los que dudaron. Y en cambio, pues sí dicen que el Mashiach está enviando a los discípulos a toda la tierra, ¿verdad? Que vayan a todos lados, que hagan discípulos en todas las naciones o entre todas las gentes, dependiendo de la versión que estemos leyendo. Hacen énfasis en eso. Hay que ir a hacer discípulos a todas las naciones. Hay que ir a todas las personas y hay que bautizarlos a todos, y hay que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y hay que enseñarles que guarden, o sea, que obedezcan todo lo que yo les enseñé. Y la parte final, ¿verdad? Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, o hasta el fin de los siglos. Entonces, este es el sentido, es la línea de pensamiento que podemos ver en la mayoría de las versiones. Pero, pues al consultar con la versión de Shem Tov, nos encontramos con esa situación, ¿no? Nos encontramos con esa situación o con estas diferencias que, digamos, en el Mateo y Shem Tov, pues no nos dice varias cosas que nos dicen las otras versiones. Vaya, para que me entiendan mejor, si no existieran las otras versiones y si solo tuviéramos la versión de Shem Tov, difícilmente existirían tantos ministerios evangelísticos, misioneros. Difícilmente hubiera pues tanto fervor o tanta pasión en la mayoría de las iglesias, de las organizaciones cristianas por el tema del evangelismo y las misiones,
Difícilmente hubiera eso si solo tuviéramos la versión de Shem Tov. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Es el texto de la Gran Comisión el que ha inspirado, ¿verdad? El que ha inspirado a la iglesia, a las iglesias. Es el texto que las ha inspirado y que las ha movido a crear, ¿verdad? Todos estos ministerios evangelísticos y misioneros. Entonces, si la Gran Comisión, conocida como la Gran Comisión, si no existiera, pues ¿cómo iban a existir todos estos ministerios que se han desarrollado a través de muchos siglos? Ahora, la versión de Shem Tov aparece en el siglo XX. Y con esta versión, bueno, pues se descubre entonces que hay pues muchos textos añadidos durante el paso de los siglos. Descubrimos que la Gran Comisión es un añadido, que la Gran Comisión es una interpolación. Ahora, con esto no estamos diciendo que la Gran Comisión es algo malo, por supuesto que no. Partimos de un principio importantísimo, mis hermanos, que recuerde usted: el Eterno, el Todopoderoso, es soberano. ¿Sí? Él es soberano, es decir, nada absolutamente se le escapa al control que el Eterno tiene de todas las cosas. Nada se le puede escapar. Es decir, que bajo la permisiva del Eterno es que existen las interpolaciones. Si la Gran Comisión está allí, es porque el Eterno así lo permitió, es porque el Eterno así lo quiso. Entonces, por eso no estamos diciendo que estamos en contra de la Gran Comisión, ni mucho menos. Pero por ejemplo, con este regreso que estamos teniendo muchos a nuestras raíces, a nuestra identidad hebrea, una de las cosas que tiene precisamente el judaísmo es que en el judaísmo ellos dicen que ellos no hacen evangelismo. O sea, que ellos no hacen, así como en el cristianismo, ¿no? Dicen ellos que ellos no llevan a cabo una labor de proselitismo. Entonces, pues es interesante que digan eso porque en las Escrituras se nos habla pues de que sí. Quizás no de la manera que lo hace el cristianismo, pero finalmente, pues muchas de las cosas que hacen, pues sí tiene que ver con proselitismo. De hecho, la palabra prosélito aparece en varias ocasiones en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es un prosélito? Pues un prosélito es una persona no judía que está en proceso de convertirse al judaísmo. Entonces, bueno, aunque ellos digan que eso no es proselitismo, pues entonces, ¿qué es? ¿Verdad? Y Yeshua en alguna ocasión por ahí también confrontó a los fariseos de su época diciendo que ellos eran muy buenos para viajar y cruzar ríos y montañas y cuanto para lograr un prosélito, ¿no? Para hacer un prosélito. Entonces, pues hay evidencia de que realmente sí llevan a cabo el proselitismo y sí llevan a cabo la tarea del discipulado. Lo que acá se llama evangelismo, bueno, allá le llaman kirub, me parece, que es la palabra que utilizan, pero finalmente, pues sí se hace, ¿no? Sí se lleva a cabo. Pero digamos que en este regreso a las raíces hebreas, si aquellos que
que al regresar a las raíces adoptan el pensamiento judío o la línea judía tal y como lo llevan a cabo los judíos, pues una de las cosas que dejarían de hacer muchos sería precisamente evangelizar. ¿Me explico? O sea, no, pues es que ya en Raíces Hebreas no evangelizamos, ¿no? No evangelizamos, ya no hacemos eso. Sería una forma. Y de hecho, muchas congregaciones que antes eran cristianas y que ahora están en Raíces Hebreas, realmente lo hacen así, o sea, dejan de evangelizar. Porque dicen, no, es que ya dejamos atrás todo lo griego, y eso de evangelizar es algo griego, no es judío. Y hay cosas que se tienen que analizar con mucho cuidado, ¿no? Y además, una de las bases que toman es precisamente esto de lo que estamos hablando hoy. Muchos grupos en Raíces Hebreas dicen, mira, a final de cuentas la Gran Comisión ni existe ni es real porque la Gran Comisión no está en los escritos más antiguos. La Gran Comisión es una interpolación, un agregado que se hizo después, un texto tardío, así que no tiene validez y pues no tengo por qué obedecerla. Y eso es el argumento que muchos utilizan para pues ya no tener ministerios evangelísticos ni misioneros. Pero lo que tenemos que decir a esto es que si bien es cierto, como lo estamos demostrando acá, que la Gran Comisión no está tal cual como están en muchas versiones de las Escrituras, sino que en la única versión hebrea, que es Mateo Shem Tov, no está así como la conocemos. Sin embargo, recordemos que algo que decimos siempre nosotros es la suma de tu palabra es verdad. Algo que nosotros defendemos mucho es que no podemos adoptar una postura doctrinal firme basándonos en un solo texto. En otras palabras, no podemos descalificar o no debemos descalificar la Gran Comisión por el hecho de que el texto de Mateo 28, 18 al 20 no está así como nos lo hicieron saber en los escritos antiguos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a otros testimonios de las Escrituras respecto a este tema, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar que realmente el tema de la Gran Comisión existe. Es decir, existe en un principio sólido, escritural, fundamentado en muchos textos. No en uno que finalmente pues ni siquiera está, ¿no?, en los escritos originales, pero el principio existe en las Escrituras. Mire, hace años me tocó presenciar una situación, y esta anécdota la he comentado varias ocasiones, porque fue algo que en su momento me impactó mucho, porque a mí me pasó lo mismo. Es decir, yo pensaba igual que este hermano pastor. O sea, un hermano pastor, estábamos entre varios pastores, ¿no?, platicando, y entonces un hermano pastor mencionó, como dice la Biblia, que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Estoy seguro que sí, ¿no? ¿Ha escuchado usted que a pastores decir esto o a hermanos decir esto? Yo creo que sí. Yo lo escuché muchas veces y lo di por hecho. Y yo creo que yo también lo llegué a decir, como dice la Biblia. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Entonces, otro pastor que estaba ahí le dijo al hermano que mencionó este supuesto texto, le dijo, te doy 20 años para que encuentres ese texto que estás citando y me digas dónde está la cita.
Hace 20 años te doy. Entonces lo dijo con tanta seguridad que pues inmediatamente nosotros nos quedamos viendo y dijimos, ¿a poco no está en la Biblia? Pues no, ¿verdad? No está. Entonces, ¿qué cosas, no? Y pues ya, siendo nosotros pastores, predicadores, y de repente nos dicen, ese texto no existe. ¿Cómo que no existe? Pues yo lo he citado en muchos sermones, ¿no? Pues ¿dónde está? Lo ha citado nada más de palabra, pero ¿dónde está escrito? No, pues no está. Recuerdo que lo busqué en la concordancia y lo estuve tratando de encontrarlo y pues no. Efectivamente, no necesitábamos 20 años, ¿no? Pues con un día nos dimos cuenta que el texto tan citado por muchas personas pues no existe en las Sagradas Escrituras. No está en las Sagradas Escrituras. Así también podemos decir, la Gran Comisión no existe, no está porque el texto del que tanto se ha hablado de Mateo, pues realmente no está en los escritos originales tal y como lo han traducido algunas versiones. Pudiéramos decir lo mismo. Sin embargo, este pastor que había dicho el texto no se rindió, ¿verdad? No se rindió, y después de varios días me habló y me dijo, Saúl, es cierto que el texto no está en la Biblia, pero el principio sí. El principio sí, es real. Digo, ¿cómo? Dice, sí, mira, porque lo que sí dice la Biblia es que no cae a tierra un pajarillo si no es la voluntad del Padre. ¿Verdad? Pues, y sí es cierto. Entonces vea usted, la Biblia no habla de la hoja de un árbol, pero sí habla de un pajarillo. Pero a final de cuentas el principio es el mismo. El principio es el mismo, es decir, no tiene que ser una hoja, es un pajarillo. Pero el principio de que nada se le escapa a la voluntad del Eterno, eso es totalmente verídico. Y bueno, ya después pudimos descubrir muchos textos más que le dan fundamento y que le dan solidez precisamente a ese principio escritural que es la soberanía del Eterno. Entonces acá podemos hacer lo mismo. Es cierto que la Gran Comisión no existe desde la perspectiva de un texto que nos hicieron creer, que lo creímos por mucho tiempo, pero sí existe el principio, sí existe esto en las Sagradas Escrituras y existe desde muchísimo tiempo atrás. El Eterno escogió a Abraham para de él levantar un pueblo y que ese pueblo fuera luz a las naciones. Entonces, el principio allí está. El pueblo de Israel, su misión para el Eterno, podemos decirlo de esta manera, que la misión de Israel es ser el emisario del Eterno. Entonces Israel tenía que llevar a cabo una tarea evangelística misionera. Entonces quizás alguien dirá, no, a ver, Israel, mire, es cuestión de semántica. Habrá quienes no les guste utilizar los términos griegos, pero finalmente el principio es el mismo. Entonces Israel es escogido, es llamado por el Eterno y es instruido por el Eterno para que ellos fueran los testigos del Eterno ante todas las naciones y para que ellos enseñaran a todas las naciones el temor del Eterno y para que ellos enseñaran a todas las naciones los mandamientos del Eterno y para que ellos trajeran a las naciones a los pies del Eterno. Entonces dígame usted si eso no es evangelismo y misiones. Pues sí lo es, ¿verdad? Más que le llaman de otra manera en el judaísmo, pero
finalmente eso es. Entonces el principio es real. Y hay muchos otros textos, sobre todo en el Nuevo Testamento, textos en donde Yeshua les dio instrucciones a los discípulos en relación a lo que podemos interpretar como la Gran Comisión. En el libro de los Hechos, pues prácticamente todo el libro de los Hechos nos habla acerca de este tema. Nos habla acerca de esta tarea que los discípulos tenían. Si bien es cierto que Mateo 28, 18 al 20 no lo tenemos tal cual, pero Hechos 1:8 sí lo tenemos, y básicamente la enseñanza o la instrucción dada por el Mashiach pues es la misma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, muy probablemente algunos escribas que se dedicaron, las personas que se dedicaban a transcribir las escrituras, muy probablemente ellos tomaron esa decisión y dijeron, bueno, mira, vamos aunque no está aquí en el texto original, pero sí está acá en Hechos, pues lo podemos poner también acá. Digo, estoy ahorita yo imaginándome cosas, ¿no? Especulando, pero por alguna razón tomaron la decisión, mira, vamos a incluirlo, y entonces de ahí nació, ¿no?, lo de la Gran Comisión. Pero el principio es real, es sólido, y lo encontramos en muchos textos de las Sagradas Escrituras. En el llamamiento del Rab Shaul, por ejemplo. En el llamamiento del Rab Shaul, el cual él da su testimonio en 3 ocasiones en el libro de los Hechos, se hace mención de que él fue elegido precisamente pues para ser un portador del mensaje y llevar ese mensaje a muchas personas. ¿Y qué hacía el Rab Shaul? Bueno, el libro de los Hechos da testimonio de cómo el Rab Shaul pues hacía los famosos viajes misioneros, de cómo llegaba a los lugares, de cómo compartía la palabra, de cómo discipulaba, de cómo establecía congregaciones, de cómo formaba líderes y todo lo que él hacía. Entonces, ahí está. No necesitamos un texto que lo diga así, tal cual, si todo lo que nos está relatando ahí las Sagradas Escrituras nos habla de que debemos llevar a cabo esa tarea conocida como la Gran Comisión, ¿verdad? Incluso muchos en el cristianismo, cuando hablan de esto y cuando quieren exhortar a las personas que no la llevan a cabo, le quitan la letra C, ¿verdad? Y le dicen la gran omisión. ¿Por qué? Porque muchos no la llevan a cabo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la conclusión de todo este asunto, de todo este tema? Que en el cierre del Evangelio de Mateo, aunque nos encontramos con un texto interpolado, esa interpolación tiene autoridad en lo que tiene que ver con lo que es la Gran Comisión, en lo que tiene que ver con llevar el mensaje a todas las personas, en lo que tiene que ver con convencer a aquellos que dudan, en lo que tiene que ver con fortalecer a los creyentes en la fe, en lo que tiene que ver con enseñarles a todas las personas las instrucciones que el Mashiach Yeshua compartió con sus discípulos. En todo eso, la Gran Comisión está bien fundamentada, está totalmente sólida. En el tema del bautismo, en el tema de la fórmula bautismal, bueno, ni siquiera hace falta explicar eso. Mencionaba yo el libro de los Hechos, y bueno, si vamos al libro de los Hechos, podemos verificar que ciertamente los discípulos llevaron a cabo la instrucción de bautizar a los nuevos creyentes, pero nunca los bautizaron con esa fórmula mencionada acá, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ese tema pues ni siquiera es para discutirlo.
en la práctica, los discípulos, el testimonio que nos da el libro de los Hechos es que siempre bautizaron en el nombre del Mashiach, en el nombre de Yeshua, nunca con esta fórmula. Entonces, bueno, ese ya digamos es otro tema, pero no necesita ni siquiera ser tan discutido. Pero lo que tiene que ver con todo lo demás, pues la gran comisión, aunque sea una interpolación, está bien fundamentada, está bien sostenida por muchos otros textos de las Escrituras en donde se nos enseña y se nos exhorta a estar llevando el mensaje de la redención, a estar instruyendo a otras personas con las palabras de la Torá, con las instrucciones del Mashiach, en otras palabras, estar formando discípulos. Eso está totalmente fundamentado y es algo en lo que nos tenemos que ocupar. Esa es nuestra conclusión, mis hermanos. Y bueno, así estamos concluyendo nuestro tema. Así estamos concluyendo nuestro tema y nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Hazak, Hazak, venid Hazek. Sé fuerte y seamos fortalecidos. Decimos siempre estas palabras cuando concluimos el estudio de un libro de las Escrituras. Así que mis amados hermanos, sean ustedes muy bendecidos, tengan un Shabbat maravilloso. Les invitamos para que nos acompañe en nuestras actividades, nos acompañe en las transmisiones en este día de Shabbat, mañana en el servicio, a las 11 de la mañana, y las clases, por supuesto, y al final, pues también en el Abdalá. Que el Padre les bendiga muchísimo, hermanos, y pues lleven a cabo su recepción de Shabbat. Si están listos, pues lleven a cabo su recepción de Shabbat, su encendido de velas, todo lo demás. Aquí nosotros en familia también lo haremos. Shabbat Shalom, bendiciones, abrazo fuerte para todos ustedes, mis hermanos. Que el Padre Eterno sea con todos ustedes en este día de Shabbat. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tema, este estudio. Y nos vamos a ir